Continúa en uso de la palabra para cumplir estrictamente el tiempo la diputada Vanessa Ziley. Muchas gracias, presidente. Justo hoy me pide que cumpla con el tiempo. Buenas tardes a todos y a todas. En esta oportunidad, como ya creo que es de público conocimiento, me voy a referir a los artículos 100, 101 y 102 del presupuesto que refieren al pago del impuesto a las ganancias al Poder Judicial. ¿Y desde qué lugar? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde hablar, no? Y cuando una se encuentra en una posición incómoda porque no comparte la dirección de esta definición, lo mejor es hablar desde la sinceridad. Y en ese sentido, impuesto a las ganancias, ¿no? Y ahí decimos, desde hace muchísimos años, los trabajadores y trabajadoras en la Argentina, que el salario no es ganancia, que la ganancia, y así fue pensado este tributo, que originariamente tenía otro nombre, la ganancia es aquella diferencia, aquella rentabilidad, aquello fruto de la explotación ajena que permite generar la famosa riqueza en base a la cual se distribuyen el ingreso en la República Argentina. No me voy a remontar a los orígenes de este tributo con Prebisch, allá por 1932, no por casualidad, mismo hombre que años después del golpe del 55, traería al Fondo Monetario Internacional a la República Argentina. No es por casualidad, por eso creo que algunos jueces y juezas tendrían que apuntar bien las sentencias hacia dónde las direccionan. Y luego se ha dicho mucho de este impuesto, ¿no? Y se ha dicho que fue Perón el que lo puso a los salarios, al trabajo personal, la famosa cuarta categoría. Y también aquí una diferencia, ¿no? También aquí una claridad que hay que arrojar. Cuando Juan Domingo Perón, en su tercera presidencia, ya por el año 73, amplía a los altos ingresos este tributo, que en un principio y sin desnaturalización es un tributo progresivo, pero que se ha deformado con el tiempo. Cuando lo plantea los grandes ingresos, lo plantea porque había un dibujo que hacían los gerentes de las empresas, los dueños de las empresas, y se ponían la rentabilidad como salario propio, salario de sus familiares, y de esta manera evadían un impuesto a la riqueza, como es este impuesto, ¿no? El impuesto a las ganancias. Esto hacía que en aquella época tribute un 2% de los asalariados totales de la República Argentina, que no eran los asalariados que quedaron después del golpe militar del 76. Las sucesivas crisis económicas de nuestro país, precisamente a raíz de la implantación del neoliberalismo, y luego la tablita de Machinea, y luego, lamentablemente también hay que decirlo, de aquellos que dijeron que nadie iba a pagar ganancias, pero terminaron haciendo que el doble pague ganancias. Este tributo a los altos ingresos o a la riqueza, a las ganancias, se ha desvirtuado en su cuarta categoría. Se ha desvirtuado, se ha desnaturalizado. Y hoy estamos, meta poner todo el tiempo consecutivamente parches. Yo no voy a defender a los jueces, nunca los he defendido y ya todos nos conocemos muy bien. Defiendo a trabajadores y trabajadoras desde hace muchísimo tiempo. Y cuando hablamos del universo imponible Poder Judicial, tenemos que distinguir que ahí adentro hay trabajadores y trabajadoras. Y que esa masa total representa el 96% del Poder Judicial. Solo doy un ejemplo, el Poder Judicial Federal, que no negocia salarios, Uno de los pocos poderes judiciales del país que no negocia salario porque no tiene paritaria y no tiene convenio colectivo es el Poder Judicial de la Nación. No así los poderes judiciales provinciales que están también involucrados en este asunto.
En el Poder Judicial Federal, 765 jueces hay nada más y juezas. 30.000, más de 30.000 son trabajadores y trabajadoras que tienen sindicato, que tienen afiliación y que hay alguien que negocia por ellos sus derechos y sus condiciones laborales. Mire, presidente, acá se ha dicho que en el 2016 esto ya se había subsanado y entonces las normas tienen un texto y un contexto. Siempre tienen un texto y un contexto. Y cuando el bloque del Frente para la Victoria en el 2016 planteó esta reforma del presupuesto, lo hizo acompañado de qué otras cosas, ¿no? ¿De qué otras cosas? Permítame enumerar algunas, que cuando volvieron del Senado, volvió recortado ese presupuesto y ahí fue que el Frente para la Victoria se ausentó de esta votación, porque volvió recortado, porque un plan económico es completo, no son golpes esporádicos donde pretendemos medidas como esta que terminamos lamentablemente dañando el salario de trabajadores y trabajadoras, tal vez con buenas intenciones. Aquella vez, en el 2016, lo que se proponía era que además de que tribute el Poder Judicial a partir del 17, se aumentaran las deducciones y se actualizaran las escalas. También se proponía, por ejemplo, que se resentaran las retenciones a la minería que había sacado Macri, o gravar la renta financiera se había propuesto también, o, por ejemplo, de volver a gravar los dividendos, que este impuesto se había eliminado con el blanqueo. O también se proponía el tema de las apuestas online y grabar las máquinas de juego. Todo eso cuando volvió del Senado se sacó y así fue que el Frente para la Victoria no acompañó ese presupuesto. Así todo, ¿en qué contexto entonces nos encontramos hoy? Todos mis compañeros y compañeras de bancada, ya termino con esto, todos mis compañeros y compañeras de bancada hicieron referencia al problema de la inflación, hicieron referencia al problema de la distribución del ingreso, hicieron referencia a ese 40 para el capital, para el trabajo y 60 para el capital en el que nos encontramos hoy en día. Entonces, en este momento, donde realmente nunca ha sucedido en la Argentina que un trabajador registrado sea pobre, en este momento, con organizaciones sindicales como por ejemplo de la que les hablo. Mi organización sindical se sentó 4 veces a discutir paritarias este año para alcanzar la inflación. En noviembre nos sentamos por la Quinta Bella. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a generar que asalariados le transfieran a otros asalariados? Eso no es redistribución de la riqueza. Redistribución de la riqueza es cuando sacamos del capital, como lo proponía Axel Kicillof en el 2016, y le transferimos al trabajo para equilibrar realmente el reparto del ingreso. Mire, presidente, no solamente como trabajadora, sino como hija de laburantes, peronista, creyendo que el trabajo es el gran generador de la movilidad social ascendente y que un hijo de un trabajador o una trabajadora puede estudiar en la universidad, puede graduarse, puede prosperar y no tiene por qué ser pobre una persona que trabaja, creo que no hay que considerar nunca más que el salario es ganancia. Nunca más que el salario es ganancia. Y que los jueces se arreglen solitos. Pero nosotros y nosotras no podemos fallarle a los nuestros. No podemos tocar el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada.